A continuación, en Génesis Online. Das la cabida al entendimiento de ideas que no provienen de parte de Dios en tu mente, has podido comprobar que muchas veces vives preocupado, afligido, temeroso. La vida no debe ser difícil. Dios nos ha creado para vencer. Olvidemos la preocupación y sigamos a Jesús. Encontremos al Espíritu Santo en familia, a través del amor, santidad y servicio. Génesis Online. Dice la Escritura, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Yo no sé si tú batalles como yo. Yo no sé si tú, siendo ser humano, viviente, pensante, sonriente y aún sonrojante, puedes estar teniendo los mismos retos que yo tengo. ¿Cómo poder someter el pensamiento para que se alinee a la palabra de Dios? ¿Cómo poder estar negociando con el entendimiento para que no traiga esos pensamientos que trae, que muchas veces son un dolor de cabeza? A veces esta imaginación que tenemos, esta mente que tenemos, este pensamiento que tenemos, el alma misma de nuestra persona se revela y anda por sus caminos trayendo pensamientos, reflexiones y conclusiones que no son bendición, que no nos traen paz, sino al contrario, aflicción y dolor. El día de hoy estoy seguro que por el Espíritu Santo la palabra de Dios va a traer un fundamento de tu existencia a un nivel de libertad, tal vez como mucho tiempo antes nunca lo habías experimentado. Porque si tú batallas con los pensamientos, si tú batallas con las conclusiones humanas, si tú das la cabida al entendimiento de ideas que no provienen de parte de Dios en tu mente, has podido comprobar que muchas veces vives preocupado, afligido, temeroso, que vives estresado, que a veces estás preocupado, es decir, anticipadamente teniendo una carga de algo que no ha sucedido. ¿Y de dónde viene el origen? ¿De dónde viene el producto? ¿De dónde viene la operación de ese tipo de pensamientos? Si yo soy un creyente, soy un hijo de Dios, si tengo al Espíritu Santo, como lo confesamos dentro de mi persona. Bueno, lo primero que tú tienes que llegar a conclusión el día de hoy por el Espíritu es que tú no eres una creación simplemente de Dios, tú eres un hijo de Dios. Existe una gran diferencia entre aquel que es una creación de aquel que es un hijo. Y tú como hijo o hija de Dios tienes privilegios, tienes bondades especiales que Dios, tu Padre Celestial, ha dado a tu persona para que tú camines en esta vida con poder, con autoridad, con equidad, con justicia, con gozo, con libertad. Dios es el único que conoce verdaderamente lo que hay en tu corazón. Yo no sé si te pasa a ti como a mí, pero a veces ni yo mismo me entiendo. A veces ni yo mismo alcanzo a comprender qué onda conmigo mismo. Y circunstancias, argumentos y motivos de la nada brotan para yo perder la paz, o afligirme, o preocuparme, o enojarme, o enfadarme. A veces estoy en un estado donde declaro la paz de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios, pero basta un mínimo de circunstancia que se presente delante de mí como para alentar a una rebeldía total, a ese pensamiento de paz y ese pensamiento de armonía. Y entro a preocupación, aflicción, a temor, a angustia. Si eso te pasa a ti, y algunos veo que están así, sí, sí, la verdad, sí. Entonces, gracias a Dios, no soy extraterrestre, gracias a Dios, no soy el único, gracias a Dios, eso es común a todas las personas. ¿Quién verdaderamente puede conocer lo que hay en tu corazón sino el Espíritu de Dios que mora dentro de ti? Jesucristo está hablando con los fariseos de aquellos entonces que eran expertos en la ley, eruditos en la palabra. Ellos conocían la Torá de reversa y completamente de subidas y bajadas. Y ellos estaban
cavilando, estaban rebelándose, estaban ahí murmurando en contra de Jesucristo, que como Él, teniendo el respaldo de Dios, podía hacer milagros, podía hacer las maravillas que estaba haciendo, pero lo que más le afectaba a estos fariseos es que Jesucristo pudiera tener la libertad o el atrevimiento de perdonar el pecado de las demás personas. Y ellos decían, pero ¿cómo este, siendo un hombre, se atreve a tomar posición de Dios y decirle a las personas que sus pecados son perdonados? Solamente es responsabilidad y privilegio de Dios hacer eso. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 4, que conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús podía ver lo que había en el corazón de las personas. Y si Jesús podía ver lo que existía en el corazón de esos fariseos, te aseguro, Jesús puede ver claramente lo que hay en tu corazón. Jesús estuvo viendo tras la cortina del pensamiento, de la buena educación, de la forma de compartir, vivir, hablar, manifestarse de esas personas, y proyectó como un rayo láser la auténtica voluntad que había en el corazón de aquellos hombres, que era veneno. ¿Cuántas veces te preguntan, ¿y cómo estás? Oh, muy bien. Y contestamos así como que por automático, ¿no? ¿Cómo estás? Por educación. Muy bien. Pero por dentro pareces un rompecabezas que se le ha perdido la mayoría de las piezas. No sabes ni cómo estás tú acomodado. Estás teniendo conflictos, circunstancias, no dormiste bien, te desvelaste, te preocupaste por un problema mayor. Piensas que ya no eres tan bonita como antes, que ya no estás tan guapo como antes, que ya no eres tan fuerte como antes. Piensas que el dinero, piensas que los hijos, piensas que el trabajo, piensas que el cliente, piensas tantas cosas que están verdaderamente afligiendo tu existencia, y te preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Realmente tú estás bien? Lo que pasa es que no nos atrevemos a ser lo sumamente honestos para decir, estoy que me lleva el tren y es la máquina 501 la que salió por Sonora. Así es que esto está muy complicado. Estoy padeciendo confusión, circunstancias, estoy algo molesto, algo inquieto. Necesitas tener mucha intimidad y mucha confianza para que tú puedas abrir tu corazón auténticamente hacia una persona. Hay seres humanos que están tan llenos de preocupación, tan llenos de aflicción, tan llenos de dolor, que ni siquiera les preguntas cómo estás cuando ya te están aventando ahí todo el veneno, toda la problemática, todo el conflicto, y se desahogan solamente de haber vomitado todo aquello. ¿Por qué nosotros podemos estar teniendo este tipo de comportamiento? ¿Por qué nosotros podemos, aún siendo hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, teniendo conocimiento de la palabra, vivir este tipo de experiencias, este tipo de pensamientos, este tipo de aflicciones? Dios te creó a ti a imagen y semejanza de Él. Y tú eres un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Principio de esta forma tripartita con la cual Dios te diseñó. Tú eres este espíritu, y la única forma que tienes para conectarte a la verdad espiritual del reino de Dios es por espíritu. Es tu espíritu que tiene que estar en sintonía, en comunicación hacia la frecuencia donde Dios transmite su bendición, su palabra, su instrucción, su unción, su presencia. Si tú no tienes una clara conexión de tu espíritu con el espíritu de la palabra, con el espíritu de Jesús, con el espíritu del reino de los cielos, tu alma va a estar metiendo mucha interferencia en la conexión. Va a estar metiendo mucho ruido a través de pensamientos, emociones y sensaciones que no fueron diseñadas de Dios para que tú estés viviéndolas. Génesis Online es un programa patrocinado por todos los miembros de Génesis Comunidad en Cristo.
Si deseas apoyar este ministerio con ofrendas y donativos, visita nuestro sitio web desde cualquier dispositivo. geneshd.tv/donativo. A continuación concluiremos el mensaje de hoy. Si vamos hasta el principio de la creación, donde los seres humanos por primera vez pisaron esta tierra, encontraremos en Génesis capítulo 2, verso 25, una expresión que la palabra nos dice en cuanto a la naturaleza, el comportamiento y la posición que Adán y su mujer tenían. Génesis 2:25 declara: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No solamente está hablando de una condición de libertad, de confianza, de plenitud y de una entrega total entre un hombre y una mujer, al grado de que ambos estaban sin ropa y no se avergonzaban el uno del otro. La Biblia nos está enseñando de la pureza que había en el espíritu de estas dos personas, de la transparencia que había en su corazón para no estar ni avergonzándose el uno del otro, ni avergonzándose de la relación, de la comunión, de la intimidad que tenían con su Creador. Eran verdaderamente dos espíritus en una libertad total, experimentando la máxima de las comuniones que un ser humano puede experimentar en esta tierra. No solamente escuchar la voz de Dios, tener intimidad con Él, conocerle a Él, que Dios llegase y bajase a el lugar donde ellos estaban y tuviera ahí un tiempo. Oye, imagínate, Alberto, si el Señor llegara, que estoy seguro por el Espíritu sucede. Oye, Alberto, tengo tantas ganas de tomarme un café contigo. A ver, vente, vamos a sentarnos aquí en el patio de tu casa y vamos a tener una conversación. Tengo algo que decirte. Oye, Rogelio, deja por ahí soldadura, deja fierros. Vente, por favor, te quiero poner en este momento en este jardín porque quiero hablar directamente contigo. Dime si no sería eso hermoso. Dime si no sería una experiencia tan emocionante. Sabemos que por el Espíritu la podemos vivir. Sabemos que por el Espíritu tenemos este grado de comunión, pero nunca al grado de totalidad, de pureza y de transparencia que estos primeros seres humanos experimentaron en aquel entonces. Hombre y mujer eran un espíritu con Dios. No había nada que estorbara en esta relación, en esta comunión, en esta manifestación de amor pleno entre el Creador y la creación. ¡Qué emocionante! ¡Qué sublime! No existía ni en el exterior ni en el interior del corazón de ellos algún sentimiento extraño, hasta el grado que estaban en esa condición de pureza, exhibidos en su naturaleza humana, y dice la palabra, no se avergonzaban. Pero algo aconteció, algo sucedió, algo cambió. Algo tomó radicalmente una dirección completamente diferente, y a través del consejo del maligno, a través del consejo de la serpiente, que era más astuta de todos los animales, a través de Satanás, estuvo el ser humano siendo seducido a escuchar una voz extraña. Génesis 3, 8 al 11 declara la narración en ese huerto del Edén. Y dice la Escritura que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, un día más en la relación entre Dios y el hombre, un día más en el estado tan natural, tan común a ellos, otro día más donde Dios bajaba y estaba queriendo tener comunión con su creación. Dice la Escritura que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La influencia, el pensamiento, el pecado
el haber obedecido una instrucción que no venía de parte de Dios, produjo en estos dos algo completamente nuevo: temor. Ellos se escondieron, se alejaron de la presencia de Dios. Se rompió aquella comunión, se rompió aquella relación, se rompió aquel trato espíritu a espíritu. Ahora algo estaba estorbando para que el hombre y la mujer pudieran estar gozando de la presencia del Padre eterno. El verso 9 declara: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios está en todo momento contigo. No le estaba haciendo esta pregunta como un acto de ignorancia al esconderse Adán y Eva tras las ramas y Dios no verlos. Y Dios se preocupó y dijo: ah, caray, ¿dónde están esos muchachos que no los puedo ver? Dios sabía perfectamente dónde estaban. Lo que por el Espíritu quiero compartirte es la reflexión de Dios preguntándole al hombre: ¿qué es de ti? ¿En qué momento te confundiste? ¿En qué momento tú te perdiste? ¿En qué momento tú decidiste salirte de nuestra relación? ¿En qué momento perdiste la cobertura? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición dentro de ti mismo? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué pretendes huir de mí? Todo este metamensaje a través de una simple pregunta: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto todos los días. Desde que él fue creado por Dios, escuchaba la voz del Señor en el huerto. Todos los días podía estar teniendo el gran privilegio de escuchar a su Creador hablarle con ternura, con cariño, con justicia, con instrucción, con sabiduría, con consejo, con libertad. Todos los días el hombre podía escuchar a Dios. Y una vez más ubica, reconoce, escucha, identifica: esa es la voz de Dios. Pero en vez de estar acercándose a esa intimidad, a esa comunión, a ese tiempo de refrigerio, el hombre hace algo completamente diferente. Producto del temor, ahora él se aparta. Producto del temor, ahora viene una revelación: estoy desnudo. Producto del temor, viene ahora una conclusión: me siento avergonzado. Por primera vez el hombre rompe en su espíritu la comunión con el Espíritu de Dios. Y lo que era creado espíritu y cuerpo, ahora toma una conciencia como Dios lo había dicho. El día que tú comas de este árbol, no es el hecho de que comas, sino que desobedezcas mi instrucción. En ese momento tus ojos van a ser abiertos. Tu conciencia de la justicia, del bien y el mal va a estar brotando ahora en una forma particular para que tú puedas estar concluyendo tus propios pensamientos, tus propios juicios, tu propia conclusión de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto. Tu alma, tu pensamiento tendrá independencia y estará generando argumentos en forma libre, diferentes a la comunión que por el Espíritu tú y yo tenemos. El pecado del hombre, la desobediencia del hombre, escuchar las medias mentiras del tentador,
Al caer en el engaño, el alma, la conciencia interior, este tercer elemento que estaba sometido al espíritu, empieza a obrar en independencia, trayendo sus propias conclusiones. Dice el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién fue el que le dijo al hombre, estás desnudo? ¡Qué vergüenza! ¿Quién crees tú que haya sido? ¿Quién crees tú? La gran mayoría puede llegar a la conclusión, Satanás estuvo exhibiendo al hombre en su vergüenza y a tal grado lo aconsejó de forma diciendo, uy, estás desnudo. No fue Satanás. Quien le dijo al hombre que estaba desnudo fue su propia conciencia, su propia alma, su propio pensamiento. Lo nuevo que ahora se estaba gestando dentro de él para sacar conclusiones independientes a la verdad eterna de Dios, le exhibieron a sí mismo la posición donde se encontraba. Y esa alma, ese entendimiento, ese pensamiento estuvo acusándolo por primera vez, llevándolo a una sensación que nunca antes había conocido, llevándolo a una reflexión que nunca antes había concluido, llevándolo a un punto de temor, de vergüenza, de separación, de protección, sentimientos que el alma empezó a producir de forma completamente independiente, diferente a cómo Dios había estado preparando el interior del corazón de aquel hombre. El alma de Adán por primera vez funcionó fuera de la comunión con Dios, realizando sus propios juicios y sus conclusiones. La voz externa de Satanás solamente fue el catalizador, el detonador para que el hombre tomara su propia conclusión. Y al desobedecer, el hombre también sacó su propia justificación. Hasta la flecha, dijo el indio, hasta estos días, nuestra alma sigue sacando nuestras propias conclusiones. Negociamos la palabra, negociamos los principios de Dios, negociamos nuestra fe, negociamos circunstancias que solamente son de máxima autoridad para el espíritu, acomodándolas a nuestro beneficio por medio de pensamientos. Nos autojustificamos. Tomamos conclusiones de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, que aún al desobedecer la palabra, creemos que no vamos a tener alcance en repercusión de nuestro pecado. ¿Cómo nosotros podemos estar sometiendo este pensamiento, sometiendo nuestra alma? Si producto de la caída, el hombre que estaba viviendo en armonía con el Señor, ahora está teniendo un pensamiento independiente, y esa alma, esa conciencia, ese pensamiento independiente está produciendo ideas, conceptos que en vez de bendecir, edificar, libertad al hombre, están trayéndole esclavitud, preocupación, vergüenza que se esconda de parte de Dios. Para eso Jesucristo vino a morir en la cruz. Para eso Jesucristo vino otra vez a vincular, a abrir, a marcar el camino recto para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Podamos una vez más tener una conciencia de nuestro espíritu a través del sacrificio de Jesús por medio de la fe, y que nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra vida por completo descansen en el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Que tú y yo somos justificados por medio de la fe. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un justificado,
no tienes por qué estar viviendo en vergüenza. Si tú eres un justificado, no tienes por qué estar viviendo en temor. Si tú eres un justificado, no tienes por qué estar viviendo un estilo de vida apartado de la comunión de tu Padre Celestial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tal vez como a mí, tu mente te ha traicionado. Tus pensamientos han intentado gobernar tu existencia. Las influencias que tu mente, tu conciencia está produciendo, contrarias a la voluntad de Dios, han logrado seducir aún partes de tu cuerpo. Y el pecado se ha exhibido. Pecado de ignorancia, pecado de rebeldía, pecado voluntario, pecado de enfriamiento, pecado de temor, de angustia. Tantas circunstancias externas puede tu alma estar permitiendo como una puerta abierta para que entren y estén afligiendo tu existencia. Dice la palabra que para que tú puedas estar dando validez a esta posición de justificado, de justificación, para que puedas aspirar a tener la paz para con Dios, tú necesitas fe. Fe. Creer en Jesucristo. Tu fe tiene que estarse creciendo, madurando, desarrollando en un concepto más allá solamente de tu religión, de tu entendimiento, de la obligación que tienes para estar aquí todos los domingos y que el pastor te aviente un buen rollo. Tu fe tiene que ser genuina, tu fe tiene que ser pura. Sin fe nunca podrás volver a estar en paz con Dios. Justificado por la fe, tú encuentras la paz que Adán y Eva perdió. Justificado pues por la fe en Jesucristo, tú encuentras nuevamente el camino de la tranquilidad, el camino de la confianza, el camino de la paz. Si tu alma no está en armonía con tu espíritu y con el espíritu de la palabra de Dios, será muy, muy complicado que tú puedas descubrir panoramas plenos de bendición, de paz, de progreso, de alegría, de satisfacción. Porque tu alma de continuo siempre tenderá al mal. Tu alma de continuo siempre estará amplificando todas esas cosas malas que están posiblemente por suceder a tu vida. Y la tendencia tuya, dándole oportunidad al desarrollo en libertad de tu alma, no va a ser el que tú estés en paz, el que tú estés en armonía. Siempre el cuadro va a ser lo más destructivo, lo más complicado, lo más peligroso, lo más difícil, lo más enfermo, lo más pobre, porque el alma así piensa. Y en nuestro próximo episodio. Entonces, ¿cómo se le aparece un ángel y te entra temor? ¿Cómo? ¿De qué manera tú puedes conocer un tema y te da miedo? Gracias por ver este episodio de Génesis Online. Te invitamos a seguir sintonizando nuestros mensajes por este canal y cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente de la serie. Génesis Online es una producción de Génesis Televisión.